La crisis de vivienda en Canadá ha llevado a muchos al límite, y algunos pueblos pequeños parecen una solución: viviendas baratas, terrenos casi gratuitos, ciudades asequibles con espacio para respirar. Esta noche mapeamos 10 lugares que prácticamente regalarán terrenos en 2025, lo que prometen los precios y lo que exige la letra pequeña. Consideraremos el costo de vida, la demografía, la economía local, los patrones migratorios y las matemáticas de supervivencia para que puedas juzgar si la ganga es libertad o un intercambio que no puedes permitirte. Comencemos. Mientras tanto, la realidad de la construcción se niega a doblegarse a los sentimientos, y el plan ganador programa la excavación en primavera, vierte la losa antes de que los gansos apunten al sur, enmarca con luz natural de sobra y cierra el sobre mucho antes de que el efecto lago comience a dibujar ventisqueros en los caminos de entrada. Pero lo más sorprendente es cuán cooperativos se vuelven esos plazos cuando los vecinos aparecen con un remolque, un compresor o simplemente un café a la hora correcta, porque en lugares como Smooth Rock Falls el camino más corto entre la intención y la ocupación está pavimentado con escaleras prestadas y favores recordados, y así es como un lote simbólico se convierte en una dirección real con un nombre en el buzón. Por otro lado, el famoso titular sigue perteneciendo a este pueblo y se lee como un reto: compra una casa canadiense por menos que tu coche. Sin embargo, la letra pequeña es honesta e insiste en que cuentes todo, desde la espuma rígida hasta el techo y la factura de la luz de enero. Quienes hacen esos cálculos con cuidado nunca se sienten engañados por el precio porque nunca consideraron el lote como el costo, sino el sobre como el costo. Por eso, su primer invierno se siente como una prueba más que como un castigo, y el segundo como una pertenencia más que como una supervivencia, que es el punto en el que una ganga se convierte en un lugar. El segundo pueblo es Cochrane, Ontario. Sin embargo, si Smooth Rock Falls es una historia de resiliencia, Cochrane es una lección de logística, ya que el municipio ha liberado periódicamente lotes con servicios a muy bajo costo para impulsar la construcción y las pequeñas empresas, y el proceso de permisos es una línea recta de inspecciones que mantiene la integridad y los plazos puntuales. Y la postura de la ciudad como centro del norte no es marketing sino geografía, ya que la carretera 11 transporta comestibles, paneles de yeso y ambición como una columna vertebral de acero a través del boreal, lo que reduce silenciosamente la fricción que generalmente rompe los presupuestos a estas alturas de las luces del metro. Mientras tanto, la realidad de los precios en el norte sigue siendo dura y se nota en el transporte, la disponibilidad de personal y el hecho de que la gestión de la nieve es una decisión de diseño, no una tarea de jardinería. Por eso, se amplían las entradas para que la quitanieves se mueva, se especifican puertas que no se congelen hasta los umbrales y se colocan enchufes exteriores donde los cables no se tropiecen con los bordes de la nieve acumulada. Pero el beneficio más sorprendente es cómo estas decisiones compensan el ahorro de minutos y las discusiones evitadas de diciembre a marzo, porque el invierno castiga la improvisación y recompensa a quienes planearon su mañana en septiembre. Por otro lado, Cochrane lleva un símbolo en su borde que te dice exactamente dónde estás sin un calendario: el hábitat del oso polar, y a su alrededor los lagos adornan la tierra con ese tipo de azul que mantiene las canoas en los soportes de los camiones y las cabañas de hielo brillando al anochecer. Aún así, el encanto significaría poco sin acceso, que aquí llega por ferrocarril y aire, ya que Vía escribe una línea paciente a través del escudo y la cercana Timmins lanza vuelos hacia afuera como radios, y esa red significa que los abuelos todavía son visitables y las tablas de calderas aún se pueden pasar la noche, lo que es la diferencia entre un hipo invernal y una crisis invernal. Sin embargo, la economía es un cuarteto más que un coro, que se apoya en el transporte, la silvicultura, la minería y el gobierno, y esa estabilidad sin fuegos artificiales es precisamente la razón por la que los pequeños servicios ganan: la guardería que realmente tiene espacio, el pequeño taller de motores que salva una temporada, la suscripción para la remoción de nieve que convierte una tormenta en una entrada de calendario, y lo que muchos no vieron venir es que la lealtad es una moneda. Aquí, y una pequeña empresa que resuelve un problema predecible puede comprar una década de confianza con la llave inglesa adecuada y una factura justa. Mientras tanto, el mejor comprador rara vez se queda sin aliento y casi nunca es impulsivo, porque las familias que prosperan en Cochrane llegan con un plan de garaje, una estrategia de quitanieves y un presupuesto de combustible que coincide con el mapa, pero la línea más sorprendente en ese mapa es el anillo de viaje a Kapuskasing o Timmins, ya que los kilómetros que acepta hoy reescriben su tiempo mañana, y las personas que dibujan ese anillo antes de firmar nunca se sienten emboscados por la bomba, mientras que los que no lo hacen aprenderán la dura lección de que los metros cuadrados sin planificación de ruta es simplemente una palabra más bonita para fatiga. Parte 1. Impacto en el norte de Ontario. Terrenos tan baratos que parecen ilegales. El primer pueblo es Smooth Rock Falls, Ontario.
Sin embargo, aquí la palabra barato no significa frágil ni olvidado, sino que el municipio ha liberado repetidamente terrenos con servicios por cantidades simbólicas de unos pocos cientos de dólares, ofreciendo descuentos en las tarifas a cualquiera que esté dispuesto a construir y vivir. El acuerdo solo existe porque el pueblo aprendió a convertir la emigración en oportunidades después de que la era industrial se enfriara. Por eso, la primera verdad es un reloj con dientes, ya que se espera que uno comience en un plazo de 12 a 24 meses y pase las inspecciones a tiempo. Ese cronograma separa las fantasías de los cimientos con una eficiencia implacable, porque el terreno puede susurrar que sí, pero la fecha límite nunca. Mientras tanto, la parcela que compras no es un claro de fantasía en el bosque, sino un modesto terreno en la ciudad, a poca distancia de escuelas, pista de patinaje, clínica y ferretería. Y eso cambia la aritmética porque tu dinero pasa del precio de etiqueta a la permanencia, a una losa que no se levantará en marzo, una conexión de alcantarillado que se comportará bien en febrero y una estructura diseñada para nieve real. Como consecuencia, los recién llegados más inteligentes dedican más tiempo a la envolvente del edificio que a las muestras de pintura, sabiendo que las ventanas de triple acristalamiento, la espuma exterior y un ático compacto no son mejoras, sino el precio de quedarse, ya que el aislamiento es la única moneda que el invierno respeta. Si no te suscribes, seguirás buscando casas baratas sin conocer las verdaderas trampas que esconden. Suscríbete y descubre el verdadero coste de vivir asequiblemente en Canadá. Pero la rutina que se forma tras la mudanza es la razón secreta por la que la gente se queda, porque el río Matagami mantiene su fría promesa plateada todo el verano y los senderos para trineos parecen autopistas blancas todo el invierno, y la comunidad se comporta como los pequeños pueblos del norte cuando se congela, con cables de arranque que aparecen más rápido que grúas y nombres de pila que duran más que las presentaciones, pero aún así, el estilo de vida solo funciona cuando el presupuesto incluye calefacción de verdad, lo que significa un horno de alta eficiencia o una bomba de calor para clima frío con un plan para pleno enero, además de un respaldo de madera o pellets si valoras dormir durante los cortes de luz, ya que la redundancia siempre supera al romance. Sin embargo, los servicios no son una idea de último momento que uno espera para más adelante, sino un mapa que se dibuja antes de transferir un depósito, porque la clínica es local, las escuelas primarias y secundarias están cerca, los alimentos son factibles y la atención médica seria se encuentra en Kapuskasing, a una distancia a pie de camino asfaltado. Por lo tanto, el trabajo remoto no es un eslogan, sino una lista de verificación de ancho de banda, luz de escritorio y generador, y una vez que se cumplen esos requisitos, la ciudad se vuelve sorprendentemente habitable, que es exactamente la razón por la que los comerciantes bloquean el capital de forma anticipada. Los jubilados cambian el alquiler por una hipoteca manejable y calles más tranquilas, y los trabajadores remotos descubren que un pago menor que un espacio de estacionamiento en el centro no es un mito, sino un alivio medible que pueden sentir en su pecho. Aún así, el norte exige más a tus neumáticos que a tu paciencia, y el conductor que presupuesta calentadores de bloque, bombas de invierno y un segundo juego de escobillas limpiaparabrisas será el mismo conductor que maneja una mañana de -30 sin dramas, y el hábito de rellenar el líquido lavaparabrisas. Revisar las correas y las líneas de precalentamiento no es paranoia sino ciudadanía, y lo que muchos no vieron venir es que el cuidado del vehículo es simplemente matemáticas de calefacción sobre ruedas, ya que la distancia se expande en invierno y el mantenimiento preventivo es el combustible más barato que alguna vez comprarás, porque la confiabilidad es el único lujo que importa en una carretera oscura a 6. El quinto pueblo es Kipling, Saskatchewan. Las praderas hacen sus ofertas con líneas rectas y cielos abiertos, y Kipling se hizo famoso por ofrecer terrenos a $1 e incluso orquestar una campaña de intercambio de casas que acaparó titulares nacionales, porque aquí la necesidad era llenar de vida los barrios tranquilos y la estrategia era una generosidad radical. Sin embargo, la generosidad era disciplinada, porque los compradores tenían que construir una vivienda unifamiliar en un plazo determinado y ocuparla, sin especulación ni propiedad ausente. Los terrenos en sí son simples rectángulos de pradera, planos y sencillos, de fácil mantenimiento y enmarcados por horizontes que se extienden hasta que el cielo se convierte en tierra. Lo que los folletos no podían ocultar era la verdadera aritmética. Las temperaturas extremas exigen un sistema de climatización fiable, y los vehículos se convierten en un recurso vital en un lugar donde el invierno solo acorta distancias en los mapas, no en la realidad. Pero para quienes se comprometen, el estilo de vida es seguro, amigable y sin pretensiones. Los niños van caminando a la escuela bajo un cielo abierto, la calle principal aún define la vida comunitaria y los vecinos son voluntarios antes que conocidos. Existen servicios a escala de estadios, un centro de salud y escuelas primarias y secundarias, mientras que las grandes tiendas se encuentran a poca distancia en coche. Quienes vienen aquí suelen ser familias jóvenes que buscan asequibilidad o profesionales que se dan cuenta de que una hipoteca de casi nada les da tiempo para cosas más importantes.
El entretenimiento es casero, los inviernos son severos, pero lo que muchos no vieron venir es que la hipoteca se reduce mientras el cielo se expande, y ese comercio es algo de lo que pocos se arrepienten. Kipling demuestra que un terreno de $1 no es un truco, sino una apuesta, una donde la casa que construyes es menos importante que la vida que construyes a su alrededor, porque el valor de la pradera se mide en espacio, seguridad y la alegría que la llena. Sin embargo, en M.C. Adam, Cape Breton y Kipling, la misma verdad se extiende por diferentes geografías. Lo barato nunca es realmente barato, porque la casa o el terreno es un anticipo para la resiliencia, la renovación o la impermeabilización, y lo que parece generosidad suele ser una prueba. Una casa de $1 en Nuevo Brunswick exige esfuerzo y paciencia, un terreno barato en Nueva Escocia requiere preparación para las tormentas, y una parcela en la pradera de Saskatchewan exige adaptarse a las distancias y los inviernos. Sin embargo, quienes se someten a estas pruebas descubren algo que los forasteros rara vez ven: estas gangas no se tratan de escapar del costo, sino de elegir un tipo de gasto diferente, uno que no compre lujo, sino pertenencia. Y así, el mito de la casa de $1 perdura no porque enriquezca a nadie, sino porque demuestra que a veces el valor se mide por el legado. Parte 2. El mito de la casa de $1, que a veces funciona. La tercera ciudad es M.C. Adam, Nuevo Brunswick. Aquí, el titular sonó a sátira. Se ofrecían casas por $1 canadiense, pero las condiciones eran muy estrictas. Había que presentar un plan de renovación, demostrar los fondos o la capacidad para ejecutarlo y terminarlo según el código en un plazo ajustado. El ayuntamiento sabía que, sin medidas drásticas, el sueño volvería al abandono, porque la madera centenaria no aguanta con paciencia el aire marítimo. Las propiedades en sí no eran cascarones sin alma, sino bellezas antiguas cerca de la imponente estación de tren de M.C. Adam, un monumento histórico que aún ancla la ciudad como una catedral de piedra y madera, y caminar por estas calles es oír los ecos de los trenes que antaño hicieron de esta comunidad un centro neurálgico. Sin embargo, lo que muchos no previeron fue que el verdadero coste residía en las vigas del techo, el cableado y las bombas de calor que debían funcionar en febrero, porque ese $1 era una puerta, pero nunca la casa. Los compradores que triunfaron gastaron decenas de miles en obras estructurales, aislamiento y sistemas modernos, pero al terminar la obra, poseían algo que ningún suburbio podía ofrecer: una casa histórica en una calle sombreada donde los vecinos te saludan por su nombre. M.C. Adam recompensa la persistencia con la pertenencia, pero castiga la indecisión con moho y retrasos, razón por la cual quienes prosperan aquí son renovadores que ven el encanto antes que las grietas, soñadores de bed and breakfast que convierten las molduras de madera en publicidad y familias dispuestas a cambiar la comodidad por el patrimonio. La contrapartida es la paciencia, ya que Fredericton está a 1 hora de distancia para servicios completos, los contratistas desaparecen rápidamente en agendas apretadas y la humedad marítima te pide que la respetes o la lamentes. Aún así, quienes perseveran descubren que una casa de $1 canadiense es menos un descuento que un legado, un recordatorio de que el valor se mide por lo que se construye, no por lo que se paga. El cuarto puesto lo ocupa Cape Breton, Nueva Escocia. Aquí la oferta es más amplia y a menudo más extraña, porque terrenos en esta histórica isla se han vendido por sumas casi simbólicas o se han agrupado con incentivos para atraer a familias, jubilados y soñadores de la vida costera, y en algunas ecocomunidades la única moneda de cambio real es el compromiso de construir de forma sostenible. Imaginar Cabo Bretón es imaginar acantilados que se precipitan sobre las olas del Atlántico, las curvas de clase mundial del Cabot Trail y la música que fluye desde salones donde las culturas gaélica, Acadia y Mi'kmaq se mezclan al ritmo. Pero vivir aquí en un terreno que cuesta casi nada es aprender rápidamente que la naturaleza es la dueña y ataca a los cobradores de alquileres, porque el revestimiento de calidad costera, los techos a prueba de huracanes y el transporte de materiales a través de transbordadores o por carreteras sinuosas pueden devorar los ahorros tan rápido como una hipoteca en el sur de Ontario. Sin embargo, las recompensas son paisajes inigualables, mañanas donde la niebla marina se desliza sobre los abetos y tardes donde los violines llenan el aire en pueblos donde el tiempo se curva. Los servicios son más escasos, anclados por el Hospital Regional de Sydney y la Universidad de Antigonish en tierra firme, con precios más altos para los comestibles y el combustible debido a que la distancia es un impuesto oculto. Aún así, quienes prosperan aquí son artistas que buscan la soledad, trabajadores remotos que miden su riqueza en silencio, no en metros cuadrados, y agricultores que ven la vida fuera de la red no como un sacrificio, sino como una liberación. Los trabajos de temporada fluctúan, los comestibles se encarecen, el clima se vuelve cada vez más severo, y aún así, cada compromiso se compensa con la certeza de que uno se despierta para surfear en lugar de escuchar sirenas, y su jardín se abre a un mundo que los visitantes reservan para las vacaciones. En Cabo Bretón, la tierra barata no se trata de escapar del costo, sino de abrazar un ritmo de vida más lento, más duro, en última instancia, más luminoso.
El séptimo lugar es South Knowlesville, Nuevo Brunswick. Aquí la asequibilidad adquiere un cariz completamente distinto, porque la oferta principal no es solo tierra barata, sino un modelo de fideicomiso de tierras comunitarias que reduce la barrera de entrada con arrendamientos a largo plazo o parcelas de costo simbólico, y que luego exige algo que la mayoría de los suburbios nunca ofrecen: un compromiso con la construcción de bajo impacto y la administración compartida, intrínseca a la cooperación vecinal. En lugar de una calle sin salida, se hereda un espacio común, un conjunto de senderos a través de bosques secundarios y claros de jardines, una biblioteca de herramientas donde un niño aprende el sonido de un cepillo de mano y un adulto se da cuenta de que hay 3 tipos de silencio después de una nevada. La economía es simple y exigente a la vez, ya que las cuotas anuales pueden ser modestas en comparación con los impuestos prediales convencionales. Sin embargo, la inversión inicial en energía solar, sistemas de agua y estufas eficientes exige aprender la diferencia entre independencia e improvisación, y aceptar que la autosuficiencia es más lenta y exigente de lo que sugiere cualquier folleto publicitario. Es precisamente por eso que las personas que se lanzan a esta vida son creadores, maestros y familias fuera de la red que quieren que sus hijos conozcan los nombres de los árboles y el peso de la responsabilidad, y que cambian un corto viaje a una gran tienda por una caminata al jardín donde la cena crece bajo redes y en frascos. Sin embargo, la proximidad sigue siendo importante, y South Knowlesville se mantiene a un paso del mundo exterior a través de Woodstock para lo esencial y Fredericton para los hospitales y la vida universitaria, un ritmo que permite ganarse la vida en la sociedad mientras se pasa el tiempo libre en un lugar donde el cielo nocturno desvela la dignidad de la oscuridad. Las reglas de construcción no son la prisión que algunos imaginan, sino una brújula que previene la tragedia de las medias tintas, y la gobernanza es menos una reunión para establecer reglas que un ensayo de cooperación, porque moverán los invernaderos de los demás cuando el viento cambie y compartirán motosierras cuando el viejo abeto se recueste después de una tormenta. El costo es honesto y se concentra en la parte inicial: paneles y baterías antes que gabinetes, un techo diseñado para protegerse de la nieve en lugar de para el atractivo exterior, y una estufa que hace que el parpadeo de la luz parezca una historia en lugar de un contratiempo. Razón por la cual quienes prosperan aquí tienden a coleccionar habilidades como los profesionales urbanos coleccionan aplicaciones. Las desventajas son evidentes en la temporada de barro y el invierno más crudo: un acceso más lento a servicios especializados, menos trayectorias profesionales convencionales y fines de semana que pueden desvanecerse en compost, canaletas y un tramo de tubería de cobre que resiste. Sin embargo, la recompensa es un coste de mantenimiento tan bajo que el estrés desaparece con él, y una infancia que huele a humo de leña en lugar de a mosquiteros. Mientras tanto, la decisión entre Mundare y South Knowlesville se convierte en una prueba de personalidad disfrazada de mapa, arbitraje de viajes diarios o cálculo de fincas, autopista o grava, sueldo o despensa, y ninguna es la respuesta incorrecta siempre que elijas con los ojos bien abiertos. Si tus habilidades residen en juegos de llaves de tubo y hojas de cálculo, y te gusta la idea de que tu casa sea una tranquila beneficiaria de los salarios municipales, el camino de Alberta tiene sentido. Pero si tu satisfacción crece en jardines y polvo de taller, y la idea de ser dueño de tu huella te seduce más que tener un título, el camino de Nuevo Brunswick lleva exactamente a donde crees. De cualquier manera, el plano que dibujas en la mesa de la cocina decide más que cualquier incentivo municipal, porque el círculo de viaje o el presupuesto solar revelan la verdad sobre tus próximos 5 inviernos mejor que una foto de anuncio. Dibuja el círculo que marca tus minutos tolerados al volante y anota el precio de los neumáticos, o cuenta los paneles necesarios para hacer funcionar un congelador en febrero y anota el precio de la paciencia. Luego, elige la opción que te exige dominar la menor cantidad de mentiras y la mayor cantidad de habilidades. Parte 3. Viaja a la ciudad, paga a la pradera. La sexta ciudad es Mundare, Alberta. Aquí, la definición de asequible no se esconde en una leyenda, sino que está impresa en antiguas actas municipales y carteles de venta que solían escandalizar a los recién llegados, ya que las fases anteriores ponían lotes a la venta por sumas simbólicas con la clara expectativa de que los compradores construirían en un plazo de 12 a 18 meses, cumplirían las normas de diseño y realmente vivirían en lo que recaudaran. Esa claridad hizo que la oportunidad fuera real y no retórica. El mapa explica el resto mejor que cualquier eslogan, ya que Mundare se encuentra cerca de Edmonton, a lo largo del gran corredor este-oeste que canaliza camiones, comercios y nóminas a través de la pradera, lo que significa que se puede perseguir el salario de una gran ciudad mientras se anclan las noches en una calle tranquila donde el viento mueve el trigo como un mar lento. El cálculo que sigue es a la vez aleccionador y liberador, porque el terreno puede costar menos que las herramientas de tu camioneta, pero la casa aún requiere huesos que resistan el invierno y una envoltura que la selle.
Sin embargo, la proximidad a una importante zona metropolitana suaviza las dificultades del transporte de mercancías y la mano de obra especializada, lo que permite fijar el precio de ventanas, hornos y hormigón sin los sobreprecios que la distancia suele imponer. Por eso, la promesa de Mundare nunca ha sido una fantasía de todo gratis, sino un intercambio directo. Aceptar un viaje diario, obtener una hipoteca que se comporte como una factura de servicios públicos y reservar una parte suficiente de tus ingresos para invertir en aislamiento en lugar de en estatus, un intercambio que convierte la ambición en estabilidad. Si no te suscribes, la próxima vez que veas una casa en oferta, no conocerás los inviernos, la delincuencia ni el silencio que conlleva. Suscríbete ahora, antes de caer en la ilusión. Sin embargo, la economía del transporte público solo funciona cuando se trata el desplazamiento como un arte en lugar de un castigo, y quienes prosperan aquí construyen sus semanas como carpinteros que enmarcan un muro, con rutas que evitan las malas intersecciones. Neumáticos que se ríen del hielo negro y presupuestos de combustible que son cifras reales en lugar de deseos optimistas, porque el coste de una casa barata se evapora si mides tu vida en llegadas tarde. Sin embargo, las ganancias son tangibles en el momento en que abres la puerta de casa, porque un patio para un perro y un jardín aparecen sin la nota de rescate de una hipoteca suburbana, y tu garaje se convierte en un taller en lugar de un almacén, y la distancia que parecía desalentadora en el papel se transforma en una hilera de podcast, termos y amaneceres invernales que brillan tras los elevadores de grano como faroles. En la ciudad, la escala es humana y las expectativas, educadas, los impuestos son más bajos que en los suburbios residenciales, las calles recuerdan los nombres de los niños que van en bicicleta a la escuela, y la primera nevada es una tarea que se puede cronometrar en lugar de una crisis que se teme, porque aquí los vecinos tratan una tormenta como una lista de tareas, no como un titular. Los incentivos cambian con los ciclos y los ayuntamientos, los plazos se modifican con la economía. Y algunos años, los legendarios titulares de las casas de $1 se silencian, pero el patrón subyacente permanece visible para cualquiera con un lápiz. Dibuje un círculo alrededor de Edmonton. Sombree los lugares donde los pueblos pequeños mantienen sus normas estrictas y sus servicios honestos, y encontrará las comunidades que convierten el esfuerzo en equidad sin robarle las tardes. Mientras tanto, la construcción en sí misma busca lo que toda construcción de la pradera desea, una losa que no se levante, una estructura que respete la carga de nieve y un sistema de climatización que reconozca enero sin dramas, razón por la cual las mejores casas mundares son aburridas de la misma manera que las hacen hermosas en febrero. La gente que encaja aquí parece gente que viaja al trabajo con agendas ordenadas, comerciantes capaces de convertir un sábado en un baño, y familias que consultan el plano de la urbanización no por prestigio, sino por parques infantiles y paredes orientadas al sur, porque la luz del sol es un bien preciado cuando el aire aprieta. Los modestos servicios del pueblo mantienen la vida cotidiana sin fricciones, mientras que hospitales y universidades de primera clase están a una hora de distancia cuando los necesitas, y ese acceso de 2 niveles es la característica discreta que mantiene a los padres tranquilos y a los abuelos cerca. La compensación es visible y honesta, menos empleos locales si te niegas a conducir, más clima del que tus primos de Vancouver jamás imaginarán, y un calendario que espera que reserves trabajos, pidas materiales de larga duración y viertas los cimientos antes de que los gansos apunten al sur. Pero a cambio obtienes la libertad de los adultos, la que se mide en deudas saldadas. Despensas llenas y fines de semana donde el único lujo que echas de menos es el que nunca importó. El 10º lugar lo ocupan la Ronge y Ronge, Saskatchewan. Límites boreales no es una metáfora, es una realidad postal, porque los pueblos se asientan junto al lago La Ronge, con parques provinciales y rutas en canoa desplegadas como páginas sobre un escritorio, y el catálogo de terrenos ha incluido periódicamente lotes municipales de bajo costo junto con ofertas privadas que pasan de un par de manos firmes a otro. Las reglas son el conocido pacto norteño hecho explícito. Aplicar con planes, comenzar dentro de 12 a 24 meses, cumplir con el código teniendo en cuenta el invierno y presentarse en el lugar tanto como se presenta en su casa, porque aquí existe un trabajo regional significativo y se espera que usted sea constante, ya sea enseñando, enfermero, dirigiendo una tienda de artículos para el hogar o administrando los servicios que mantienen la región anclada. La acumulación de costos es refrescantemente honesta, un aislamiento pesado que convierte el viento en un rumor, hornos de alta eficiencia que convierten las noches en sueño en lugar de cálculo, y vehículos que intercambian glamour por confiabilidad, porque un segundo juego de enchufes y una manta de baterías son cultura, no accesorios. El libro de contabilidad del estilo de vida escribe su propia poesía, auroras que llegan como realeza inesperada, costas que te hacen reducir la velocidad incluso cuando no lo habías planeado, y una presencia cultural que importa, comunidades indígenas con historias más antiguas que tu mapa e historias que agregan gravedad a la tierra bajo tus botas.
Los servicios son más robustos de lo que implica la población, con hospitales y escuelas en funcionamiento, funciones gubernamentales que mantienen los salarios locales, vuelos que conectan a Prince Albert y Saskatoon cuando el calendario lo exige, y una banda ancha que ha impulsado el avance del siglo hacia el norte más rápido de lo que muchos esperaban. Las desventajas son más antiguas que la autopista, inviernos que te reciben como una prueba, insectos que te enseñan humildad en la costa y distancias que recompensan la previsión y castigan la improvisación. Sin embargo, personas mayores y los compradores con presupuesto ajustado, con lotes y condominios que socavan el sur de Ontario por márgenes que se pueden sentir en el pulso. Y la ganga es honesta precisamente porque se niega a fingir que el invierno es opcional. Las casas que envejecen bien aquí son las que respetan la carga de nieve, sellan bien sus sobres y piensan en la movilidad desde el primer montante, con puertas más anchas, umbrales bajos e iluminación que convierte enero a las 5 en punto en un pasillo en el que confías. El libro de registro de estilo de vida es la razón por la que la gente se queda una vez que llega, un collar de senderos alrededor de lagos que brillan como monedas a la luz de la mañana, clubes que atraen a los vecinos a la misma habitación con café y tarjetas, y un ritmo de tráfico tranquilo donde las sirenas son raras y los gansos anuncian más que las ambulancias. Los servicios son el ancla en lugar de la ocurrencia tardía, con un hospital en la ciudad, clínicas que saben tu nombre en la segunda visita y opciones de transporte que mantienen las rutinas intactas cuando una rodilla necesita descanso, mientras que Sudbury o Sault Ste. Marie manejan la atención terciaria a una distancia que se mide en podcast, no en pánico. La aritmética es sencilla y liberadora, porque aquí una hipoteca puede parecer una factura de servicios públicos y el dinero que no se gasta en metros cuadrados se destina a las cosas que mantienen la vida amplia, un bote pequeño, una etiqueta para la caza de venado, un fin de semana con los nietos que creen que la red de senderos fue construida solo para ellos. Sin embargo, el problema que nunca se esconde por mucho tiempo sigue siendo el frío, y quienes prosperan son quienes planifican, con techos que se desmoronan, hornos que zumban sin quejarse y neumáticos que tratan el hielo negro como un problema a resolver en lugar de una sorpresa a temer. Si hay un titular secreto en el cartel de bienvenida de Eyot Lake, dice, intercambia el alquiler por una rutina junto al lago, y la letra pequeña dice que la rutina incluye una pala y un vecino que insiste en que le prestes la suya, que es mejor. El noveno pueblo es Manitoubadge, Ontario. Esta es una repoblacionada que se escribe camino a camino, porque el municipio ha cortejado a familias y trabajadores remotos con terrenos de construcción a muy bajo precio y casas de segunda mano que aún dejan espacio en el presupuesto para canoas, patines y un garaje lleno de proyectos. Y la prueba de que funciona se ve en el estacionamiento de la escuela cualquier día laborable. El norte no es teórico. Es el sonido de los esquís tallando una pequeña colina bajo un cielo tan azul que parece pintado, es un río serpenteando entre la sombra boreal, y es la forma en que las tardes de verano se prolongan tanto que empiezas a cenar tarde y nunca te arrepientes. Sin embargo, el centro de gravedad del presupuesto no es la pegatina, es el transporte y el tiempo, porque los materiales deben viajar más lejos, hay que buscar un buen electricista, y un respaldo de pellets o leña hace que febrero parezca una historia que contar, no una tormenta que temer. El contexto del terreno es un regalo que se puede apreciar desde la entrada trasera, calles tranquilas con espacio para un cobertizo y una mesa larga, patios traseros que parecen preestrenos de parques nacionales con el volumen bajo y noches donde la oscuridad no es vacío, sino profundidad. Los servicios son un conjunto compacto que hace que un pueblo se sienta completo. Escuela, clínica, estadio, quitanieves que conocen la ruta, voluntarios que conocen a los niños, mientras que los centros regionales son un camino que parece largo para quienes no lo visitan y un sábado para quienes viven aquí. Los perfiles que funcionan son los que miden el tiempo como un oficio, enfermeras y profesores que buscan estabilidad y valor, técnicos que necesitan ancho de banda y árboles en lugar de vida nocturna, padres que ven que un patio es mejor que un ascensor y un garaje que un trastero. Las desventajas no son ocultas, la distancia es real, la vida nocturna es apacible y los inviernos son un deporte para el que se entrena en lugar de una temporada que se espera. El resultado es una vida con espacio, donde el calendario tiene menos pagos y más sábados, y la microverdad que se repite una y otra vez es que cuando tu patio trasero es un sendero, el estrés se queda sin escondites.